Al margen de esta pelea que, como bien dijimos, es de enorme importancia para ti, ¿hay algo más del cual querías hablar con nosotros y con el público y dar a conocer básicamente al mundo? Queremos darte esa oportunidad de que nos cuentes exactamente qué es lo que le quieres decir a los aficionados y al público. Llevo mucho tiempo esperando lo que es esta oportunidad. No ha sido fácil en todos estos años que han pasado en cuestión de mi carrera boxística y mi vida personal. Y esto es algo que estoy cargando por muchos años y quiero como ya pues destaparlo. Quiero ya pues salir, quiero ser yo. Yo soy ya vengo con 8 o 9 años con esto, soy homosexual. Y ha sido no duro, al principio fue duro para mí, pero siempre tengo a Papito Dios ahí conmigo y ya es el momento de que ya pues salga esto ya. Yo soy una persona, un ser humano como tú, como mucha gente, mi estilo de mi preferencia sexual pues es diferente, pero sí, estoy contento conmigo mismo, quiero seguir en mi etapa de mi vida, quiero seguir mi carrera boxística, quiero seguir mis estudios, quiero ser campeón mundial, eso es mi sueño, y nada va a cambiar, nada va a cambiar. Como te dije, tengo el apoyo de mi mamá. Con el respaldo de la familia, en particular de su madre, Cruz confía en que hizo lo correcto. Bueno, él es mi centro de inspiración, él es lo más que yo amo, yo tengo 3 hijos, pero yo apoyo a mi hijo incondicionalmente. Yo sé que van a haber mucha gente en contra en esto, porque hay muchos que lo aceptan y otros no. Nadie puede señalar a nadie en la vida, porque nadie es perfecto. Perfecto solo Dios. ¿Piensas que esto puede afectar la manera de pensar de tus rivales? Me imagino que para algunos sí. Sí, es que sí, va a existir todo en la vida existe, todo en la vida puede pasar. Puede ser el rechazo de que no quieran pelear conmigo, puede ser de que me esquiven, pero tengo un equipo de trabajo excelente, que hace un buen trabajo, me ha llevado por la línea correcta, me ha dado la oportunidad, me levantó, pues yo estuve 2 años inactivo, 2 años y medio. Y ellos confiaron en mí y creyeron en mí. En un deporte de mucho contacto y sangre, Cruz reconoce que la percepción de algunos no informados sobre el SIDA y la homosexualidad pueden tomar excepción. ¿Cuál piensas que va a ser la reacción en lo que es el mundo boxístico? Porque lamentablemente la ignorancia de muchos, hay un estigma que viene con la homosexualidad, donde se piensa que los homosexuales padecen de SIDA, ¿no? No, el resto del mundo tiene SIDA, o sea, hombres, mujeres, de todo, pero no hay dudas de que existe un estigma y el boxeo es un deporte sangriento. Mira, yo te puedo opinar que no todo el mundo, como dicen, tenemos SIDA. En esto es como todo, heterosexuales tienen SIDA, las personas gays tienen SIDA, pero es porque pues no se cuidan, ya existen muchos métodos, ya existen muchas medicinas que pueden, pero por lo menos en mi aspecto, yo soy una persona que me cuido, soy una persona limpia, me cuido, y por eso mismo antes de una pelea te hacen los tests, te hacen las pruebas, VIH, te hacen todo, y gracias a Dios yo he salido bien. Cruz siempre comprobó su valentía dentro del ring y ahora también la comprueba con su revelación personal que sirve como símbolo para muchos. Mira, sí, he pensado eso, también he pensado en los niños que son víctimas del bullying, que pues por qué razón han sido rechazados por sus mismos compañeros de escuela, abusan de ellos, y quiero ser un ejemplo para ellos. Si yo estaré dispuesto a dar conferencias, a dar charlas, motivación para ellos mismos, para que ellos sean ellos mismos y que por nada del mundo se dejen opacar o humillar por cualquier persona.